Semiología neurológica. Parte 2. Síndromes neurológicos. De los diferentes síndromes neurológicos entraremos a describir aquellos de mayor observación en la práctica clínica general. Síndrome piramidal. El síndrome piramidal es el que resulta de la lesión de la vía piramidal o corticoespinal. Es de observación muy frecuente en clínica, pues la vía piramidal, la más importante de todas las del sistema nervioso, ofrece junto con los cordones posteriores de Gall y de Burdach una especial vulnerabilidad frente a los agentes lichenals. Unas de las causas más frecuentes del mismo son ictus o eventos cerebrovascular y neoplasias. Descripción del síndrome piramidal. En él se presenta 1. Pérdida de la motilidad voluntaria, paresia o plejía. 2. Parálisis, con las siguientes características. Cuando afecta a la cara, tiene las características de la parálisis facial central. En los miembros, adopta una disposición distal y afecta, en especial, los músculos que realizan los movimientos más diferenciados. Así, en el caso de una hemiplegia cortical, el enfermo puede mover el hombro y flexionar poco el antebrazo sobre el brazo, pero no puede oponer el pulgar a los demás dedos. Movimiento este último tan diferenciado que incluso falta en los primates. Es polimuscular y muestra predilección por determinados grupos musculares, como los extensors para el miembro superior y flexores para el miembro inferior, los cuales llevan a cabo movimientos tales como extensión del brazo, flexión de la pierna. Respeta, en cambio, los de los canales vertebrales, pectoral mayor y menor, así como el diafragma, en cuya inervación predomina el sistema extrapiramidal. 3. Contractura piramidal. Solo aparece al cabo de cierto tiempo, que puede durar semanas, del insulto piramidal agudo. Antes, periodo de shock, solo hay flacidez. Asienta preferentemente en los músculos distals, aumenta en los movimientos intencionales y cede algo con el reposo, signo de la navaja. Predomina en los flexores de la extremidad superior y en los extensors de la inferior, ambos antigravitatorios. 4. Anomalías de la motilidad refleja. Se traducen por exageración de los reflejos profundos o tendinoperiósticos y aparición de los de automatismo medular, reflejos de defensa. En relación con esta hiperexcitabilidad refleja, se encuentra el fenómeno del clono, el cual consiste en una serie de contracciones involuntarias y rítmicas, determinadas en un grupo muscular por la extensión brusca y pasiva de los tendones. Para que el clono se produzca, es necesario casi siempre que la estimulación tendinosa sea continua. Está constituido, en cierto modo, por una serie rítmica de reflejos tendinosos. Se explora en el pie, rótula y mano. Abolición de los reflejos cutáneos. Contrasta más por la exageración de los tendinoperiósticos. Se debe a la interrupción de fibras facilitadoras de dichos reflejos que transitan por el haz piramidal. Presencia de reflejos patológicos. Su valor estriba precisamente en que es casi exclusivos de lesión de la vía piramidal. Citaremos el reflejo de Babinski o plantar invertido. En vez de la flexión plantar, se produce la extensión plantar o flexión dorsal, sobre todo del dedo gordo. Se evalúa así, se estimula con una punta roma que se desplaza por la planta del pie siguiendo su borde externo, y luego transversalmente de afuera hacia adentro de la piel que cubre la cabeza de los metatarsianos para concluir detrás del hallux, dedo gordo del pie. Su ausencia refleja integridad del arco corticoespinal. Reflejo de Babinski. Existen además los llamados sucedáneos de Babinski, pero en realidad ninguno de este iguala en sensibilidad al reflejo de Babinski. Aparición de movimientos cinéticos. Son movimientos involuntarios, de carácter automático que acompaña a la realización de movimientos voluntarios de otros segmentos corporales. Pueden ser normales como los movimientos de balanceo de los miembros superiores asociados con la marcha, o bien patológicos. Estos últimos asientan en los músculos paralizados, que se contraen en forma asociada al efectuar otros movimientos activos. Ejemplo, al estrechar la mano se produce una contracción del hemicuerpo afectado con aducción, pronación del miembro superior y flexión de la muñeca y los dedos, mientras que el miembro inferior se coloca en abducción, extensión y rotación interna que exagera la típica actitud hemipléjica. Lesión de neurona motora inferior.
Las lesiones de la neurona motora inferior originan paresia de grado variable hasta la parálisis flácida y se acompañan precozmente de atrofia por denervación de los músculos, en una distribución que depende de los niveles, lesión de un nervio aislado, un plexo, una raíz motora, uno o más segmentos medulares o enfermedad difusa de motoneuronas. Un ejemplo es el síndrome de Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía. La hipotonía es proporcional a la paresia. Los reflejos osteotendinoperiósticos están abolidos o disminuidos de acuerdo con el grado de daño del arco reflejo. Se producen cambios tróficos en piel, atrofia cutánea, frialdad, cianosis, fragilidad de uñas, músculos, atrofia muscular por desuso y huesos, osteoporosis. Las fasciculaciones son indicativas de denervación, con incremento de la sensibilidad de las fibras a la acetilcolina circulante. Síndrome de hipertensión endocraneal. Se explica por una incongruencia continente-contenido. La cavidad craneal es inextensible excepto en breve plazo en la edad infantil, antes del cierre de fontanelas y osificación de las suturas. Desde el punto de vista patogénico, podemos clasificar las causas de hipertensión intracraneal de la siguiente forma. 1. Trastornos del líquido cefalorraquídeo, LCR. Clasificaremos sus alteraciones en A. Aumento de su formación. Se observa en meningitis, papiloma de los plexos coroideos, hipertensión intracraneal benigna y otras. B. Obstrucción de su tránsito normal. Ocurre en lesiones a nivel de los conductos de Silvio, Magendie o Luschke, que comunican los ventrículos con el conducto subaracnoideo. C. Defecto de resorción. Se señala por causas vasculares venosas o deficiente absorción de las vellosidades por estar obstruidas por pigmento sanguíneo, hemorragia subaracnoidea o moléculas proteicas, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré. 2. Factores vasculares, fundamentalmente, estasis de la circulación de retorno. Citaremos la obstrucción trombótica del seno longitudinal, de un seno lateral, en especial el derecho. Si ambos senos se ocluyen, la hipertensión intracraneal es grave. Ejemplo, malformación arteriovenosa, aneurisma. 3. Aumento de la masa cerebral. La hipertensión guarda relación con el tamaño, edema colateral y topografía de este. Los de la fosa craneal posterior son los que motivan mayor aumento tensional. Ejemplo, traumatismo cráneoencefálico, tumores. Se caracteriza por los siguientes síntomas y signos. 1. Cefalea. Generalmente, es el primer síntoma, pero no es raro que aparezca en fases avanzadas de la enfermedad, o incluso que no se sufra en ningún momento. Puede ser difusa o circunscrita, y en este caso se tiende a otorgarle un papel localizador de la neoformación. Al principio, aparece únicamente por las mañanas, para hacerse continua poco tiempo después, aunque con exacerbaciones matinales coincidiendo con el aumento de tensión arterial que acompaña al estado de vigilia. Los golpes de tos y los esfuerzos, así como el decúbito y la compresión de las venas yugulares, provocan su aparición, o cuando existe, aumenta su intensidad. 2. Vómitos. Aparecen tardíamente y son de preferencia matutinos, desligados por completo de la ingesta. En las fases finales se producen los vómitos en proyectil o cerebrales, inesperados y no precedidos de náuseas. Se atribuyen fisiopatológicamente a irritación del centro emético. 3. Papiledema. Es debido, al parecer, a la estasis de la circulación venosa de la porción periférica del nervio óptico por aumento de la presión en el manguito del mismo. Generalmente, es bilateral y puede revestir diversos grados. Una papila ya atrófica, por compresión directa del nervio óptico, no puede ser asiento de ulterior papiledema. El edema papilar es especialmente precoz en los procesos de fosa posterior, a su vez motivo de gran hipertensión endocraneal. 4. Trastornos psíquicos. Bradipsiquia, estado que Functional, indiferencia al medio. 5. Manifestaciones vegetativas. Bradicardia por excitación vagal, hipertensión arterial sistémica moderada, por la anoxia cerebral y bradipnea, tríada de Cushing. Esta tríada se presenta en estadios graves o avanzados. También puede presentarse hipotensión arterial. 6. Crisis o ataques convulsivos generalizados. En los casos en que la hipertensión endocraneal se instaura con rapidez. Síndrome meningio. Es el cuadro clínico causado por la invasión o agresión aguda de las meninges cerebroespinales como consecuencia de algún proceso patológico, generalmente infeccioso.
La tracción de los tejidos inflamados, cuya sensibilidad al dolor está aumentada, causa cefalea intensa. La participación de las raíces de los nervios cervicales superiores y de las estructuras de la fosa craneal posterior causa rigidez de la nuca. Se integra de una serie de síntomas y signos que resultan de la irritación de las raíces raquídeas. Motiva contracturas constantes y precoces que afectan a determinados grupos musculares, nuca, raquis, flexores de los miembros inferiores, pared abdominal, con la finalidad de situar al enfermo en una postura en que la tracción de las raíces inflamadas hipersensibles sea la menor posible, con finalidad antiálgica, actitud en gatillo de fusil. Síntomas. 1. Cefalea. Constante o remitente, muy intensa, se exagera por la luz, los ruidos, los movimientos activos o pasivos y los esfuerzos. 2. Estornudos. 2. Vómitos. De tipo central, fáciles, sin esfuerzo, en proyectil. Signos. 1. Rigidez de nuca. Es el dato más significativo. El enfermo no puede flexionar la cabeza. Puede ser levantado de una pieza sosteniéndole solo por el occipucio. Puede faltar en pacientes con mal estado general o en coma profundo. 2. Contractura extensora de la musculatura dorsal. Impide al enfermo inclinarse hacia adelante, en la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin ayuda de las extremidades superiores. Si se le solicita al paciente que se siente en la cama, este lo hace con gran rigidez, apoyándose en los miembros superiores colocados hacia atrás, signo del trípode. 3. Signos de irritación meníngea. Signo de Kearney. Se coloca al paciente en decúbito dorsal con las piernas en extensión. Posteriormente se procede a levantar el miembro inferior pasivamente, produciéndose como respuesta positiva flexión de la rodilla. Signo de Kearney. Signo de Brudzinski. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, se intenta flexionar pasivamente la cabeza del enfermo. En caso de ser positiva la prueba se produce flexión secundaria de las rodillas. Signo de Brudzinski. 4. Contractura de los músculos rectos anteriores del abdomen. Se deprimen y el abdomen adopta disposición abarquillada o en quilla. 5. Trastornos de la conciencia. Confusión, estupor, coma y convulsiones generalizadas, secundarias a edema cerebral. Otros síntomas y signos incluyen convulsiones, frecuentes y generalizadas, sobre todo en niños. Parálisis, incompletas y pasajeras. Trastornos sensoriales, fotofobia, hiperacusia. Hiperestesia cutánea. Trastornos psíquicos, confusión, indiferencia al medio. Signos generales. Fiebre entre 39 a 40 grados centígrados. Como en todo síndrome infeccioso existe lengua saburral, sed, oliguria, anorexia. Lesión transversa de la médula. La lesión transversa medular, cualquiera que sea su causa, traumática, heridas punzantes o por arma de fuego, tumoral, compresiva extramedular, etc., ocasiona la interrupción de las vías ascendentes y descendentes que la atraviesan. Por tanto, existe parálisis completa motora y sensitiva, síndrome sensitivo parapléjico, de las extremidades y partes corporales situadas por debajo de la lesión. Se presentan dos estadios de este síndrome, el estadio agudo o de shock y el crónico. Se describirá a continuación el estadio crónico. El síndrome por lesión transversa de la médula espinal se caracteriza por los siguientes datos. 1. Trastornos sensitivos. Consisten en hiperalgesias, hiperestesias y dolores de tipo radicular en el sitio donde radica la lesión causal y fenómenos de déficit sensitivo, hipostesias, anestesias, por debajo de ella. Estos últimos muestran una delimitación segmentaria. 2. Trastornos motores. Hay paresia o parálisis de la motilidad voluntaria. La parálisis es espástica, paraplegia espástica, pudiendo adoptar el tipo en extensión, en casos de compresión medular leve o la forma en flexión. Es importante el hecho de que en las interrupciones transversas de la médula que aparecen de modo agudo no se presenta, como sería de esperar, una parálisis espástica inmediata, sino que, en un principio, sobreviene una parálisis flácida por inhibición medular. Después del estadio de choque, que puede durar varias semanas, aparecen los signos de espasmodicidad. Los reflejos osteotendinoperiósticos se hallan exaltados por debajo de la lesión, los que corresponden a los centros donde radica la lesión medular se encuentran abolidos.
Los reflejos cutáneos por debajo de la lesión se encuentran abolidos también. En las secciones completas de la médula, el reflejo de Babinski puede o no estar presente. 3. Trastornos vesicales, rectales y del aparato genital. La afectación de las piramidal libera los centros medulares de la micción y de la defecación, produciéndose, por hipertonía del esfínter muscular, retención completa de orina, gases y heces. Se presenta falta completa de la erección, por afección del nervio pudendo. 4. Trastornos tróficos. Las frecuentes úlceras por decúbito se localizan en la región sacra, nalgas, talones y cara interna de la rodilla. La atrofia de los músculos situados por debajo de la lesión se debe a la inactividad. 5. El diagnóstico de la altura de la lesión de la médula espinal se basa en A. Trastornos de la sensibilidad. B. Trastornos motores. La etapa aguda o de shock, que suele persistir entre 3 a 4 semanas, se caracteriza por parálisis flácida, incontinencia esfinteriana y abolición de todo tipo de sensibilidad. Transcurrido este periodo inician las manifestaciones del estadio crónico, el cual ya fue descrito anteriormente. Síndrome de ciática radicular. Se da el nombre de ciática al síndrome doloroso que se localiza en el trayecto del nervio ciático. Es decir, al dolor que generalmente parte de la región glútea y se irradia por la cara posterior del muslo, la cara posterior o externa de la pierna y puede llegar hasta el pie. El dolor ciático se origina en un proceso irritativo del nervio o de alguna de las raíces que lo originan, generalmente la quinta raíz lumbar o la primera raíz sacra. De lo anterior se deduce que desde un comienzo es indispensable diferenciar clínicamente la verdadera ciática de otros dolores, generalmente de origen muscular u osteoarticular, que pueden localizarse en las mismas regiones. La ciática puede presentarse en forma aguda o ser un trastorno de carácter crónico con periodos de reactivación aguda. Etiopatogenia. La ciática puede tener múltiples causas, especialmente de carácter compresivo, y afectar al nervio ciático o a sus raíces. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos de ciática son ocasionados por la compresión de una raíz dentro del canal raquídeo, por hernias del disco intervertebral o por otras causas de naturaleza osteoarticular. Las raíces que dan origen al nervio ciático, al emerger del saco Durrell, tienen una trayectoria hacia abajo o hacia afuera y pasan por un espacio relativamente estrecho situado entre el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, por una parte, y la articulación interfacetaria, por la otra, antes de pasar por el agujero de conjugación. Cuando se produce una protrusión del disco a esta altura, de adelante hacia atrás, este espacio se reduce y la raíz puede ser comprimida. Tal es el caso de las hernias de los discos intervertebrales. Igual sucede, pero la compresión ocurre de atrás hacia adelante, cuando hay hipertrofia de los elementos de la articulación interfacetaria, frecuente en los procesos degenerativos de la columna. Para su diagnóstico se recomienda efectuar los siguientes signos. Signo de la CG. Paciente en decúbito dorsal, se procede a elevar el miembro inferior por el pie, impidiendo que la rodilla se flexione. Esto provocará dolor en el territorio ciático, en forma más precoz cuanto mayor es el compromiso del nervio. Signo de Braggart-Cowers. Una vez conocido el punto en que se inicia el dolor al realizar la maniobra de la CG, se lleva la extremidad inferior a dicho punto y el nervio ciático estará en su límite de tensión. Entonces, se flexiona el pie en sentido dorsal, con lo cual el nervio se estira aún más y el dolor aumenta. Signo de Neri. Posee más valor que el de la CG. Enfermo sentado en la mesa de exploración, con las piernas colgando. Flexionamos la cabeza y el cuello. Con esto producimos una tracción sobre la médula y a través de ella sobre sus raíces. Si hay una raíz comprimida o inflamada, al ser traccionada origina dolor en el trayecto del nervio ciático. Signo de Neri reforzado. Si el signo de Neri es negativo, debe buscarse el signo de Neri reforzado, que consiste en elevar la pierna del lado enfermo hasta el punto en que se inicia el dolor y se retrocede un poco hasta que éste cese, luego se flexiona la cabeza y el cuello. Si aparece dolor ciático, la maniobra es positiva. Es muy raro encontrar una ciática radicular con un Neri reforzado negativo. Síndrome del túnel carpiano, STC. Este síndrome consiste en un conjunto de síntomas y signos originados por la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, al atravesar el ligamento anular del carpo.
Se debe a un engrosamiento fibroso del ligamento existente en la cara palmar de las muñecas, en la zona llamada túnel del carpo, el cual comprime las estructuras anatómicas que están entre él y los huesos, como tendones, nervios y vasos sanguíneos, ocasionando dolor y adormecimiento. La principal molestia es debida a la compresión sobre el denominado nervio mediano, que ocasiona una inflamación crónica y daño del nervio. Todos los factores que reduzcan el calibre del canal carpiano, o bien, aumenten el volumen de las estructuras contenidas en él, pueden ser causa del desencadenamiento del signo de compresión del nervio mediano, tales como tenosinovitis de la artritis reumatoidea. Sin embargo, con frecuencia la presión ejercida por la flexión mantenida o constantemente repetida de la muñeca, como ocurre con la práctica de ciertas actividades como teclear, tejer, tocar violín, determinará un déficit de circulación en la zona del ligamento, el que iría endureciéndose y aumentando de grosor. Sintomatología. La manifestación más frecuente es la sensación de que los dedos están tumefactos. Otras veces se trata de hormigueos u otras sensaciones parestésicas. Si el enfermo se fija en ello, notará que el quinto dedo está preservado. Conforme el cuadro avanza, el paciente presenta dificultad para cerrar la mano, agarrar objetos pequeños o realizar otras tareas manuales que requieran la oposición del pulgar. Para su diagnóstico recurriremos al signo de Tinel y el signo de Fallen. El signo de Tinel consiste en efectuar una percusión a nivel de la superficie palmar de la muñeca, con el dedo del examinador o con martillo de reflejos. Se considera positiva si durante la ejecución de la misma se desencadenan sensaciones de hormigueo o de corriente eléctrica en área correspondiente a la distribución del nervio mediano. El signo de Fallen consiste en pedirle al paciente que junte los dorsos de las manos hasta formar un ángulo perpendicular y que mantenga esa posición durante 60 segundos. Esta maniobra comprime el nervio mediano y es positiva si se desencadenan parestesias. Fin.